Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este curso de Filmora completo en donde vamos a aprender a editar audio, video, a colocarle efectos, hacer transiciones y editar con muchos efectos de sonido para poder subir este material a YouTube y otras redes sociales. Lo único que necesitas es mucha creatividad e imaginación y muchas ganas de aprender. Vamos a hacerlo. Hola, ¿qué tal amigos de la edición? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Les habla Marcelo Garzón y en esta oportunidad vamos a hacer un curso súper completo de edición de video en el programa Wonderstar Filmora. No importa si no tienes conocimientos en la edición de videos. Vamos a empezar desde cero y vamos a terminar editando videos muy profesionales para poderlos subir a YouTube o a varias plataformas en internet. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta en donde vamos a guardar todos los archivos que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Tanto MP3 como imágenes, figuras, PNGs, pantallas verdes, audio y cualquier otro archivo que vayamos a necesitar debe ir en esa carpeta. La carpeta yo la llamé Proyecto Filmora. Ahora vamos a abrir un proyecto nuevo de Filmora. En el menú del lado izquierdo encontramos la resolución. Vamos a dejarlo en 16.9. Al lado derecho encontramos los proyectos que ya habíamos creado anteriormente. Le damos en la resolución 16.9 y le damos crear proyecto. Este es el entorno de Filmora. No se preocupen si ven la funcionalidad muy difícil en Filmora. Verán que paso a paso, poco a poco, una vez que van funcionando con este programa, van a ver que es muy fácil editar videos con él. Muy bien, para poder importar en esta parte de acá todos los archivos que previamente habíamos creado en la carpeta Proyecto de Filmora, podemos simplemente arrastrarlos hasta allá, seleccionándolos todos, bien sea seleccionándolos y arrastrándolos y soltándolos, o seleccionamos uno y le damos Control E y los arrastramos. O también le damos clic acá, buscamos la carpeta en el escritorio, seleccionamos todos y le damos a abrir. De esta forma estarán todos nuestros archivos ya cargados en el programa de Filmora, pero de una forma muy desordenada. Entonces vamos a eliminarlos seleccionándolos todos y dándole la tecla suprimir. Para hacerlo de una forma mucho más ordenada nos vamos al menú del lado izquierdo y acá hay una parte donde dice crear o añadir una nueva pista, una nueva carpeta. Vamos a darle en nueva carpeta y vamos a nombrarla imágenes. Una vez le hayamos escrito el nombre vamos a darle en importar los archivos, nos lleva a la misma carpeta y vamos a seleccionar todas las imágenes que digan JPG. Para esto vamos a escribir aquí JPG y nos filtra solo las imágenes que tienen JPG. Seleccionamos y le damos a abrir. Vamos a crear una nueva carpeta y le vamos a colocar videos. Seleccionamos, filtramos MP4 porque es el archivo de video con el que estamos trabajando y nos filtra todos los archivos MP4 que tenemos en la carpeta. Seleccionamos y le damos a abrir. Creamos otra carpeta y le vamos a colocar audio. Seleccionamos y filtramos MP3. Seleccionamos los dos archivos de audio y le damos a abrir. Y por último vamos a crear una nueva carpeta y le vamos a colocar pantallas verdes. Seleccionamos, eliminamos la búsqueda, volvemos al escritorio, abrimos la carpeta y seleccionamos los dos archivos de pantalla verde que tenemos en nuestra carpeta. Con la tecla Control sostenido seleccionamos los dos y le damos a abrir. Como ya los habíamos pasado también en la carpeta de videos, vamos a eliminarlo. Le damos suprimir, la seleccionamos y le damos suprimir, la seleccionamos y le damos suprimir. De esta forma, si vamos acá a la carpeta donde dice usados,
se encuentran todos los archivos. Pero también si le damos clic aquí en la flechita, se nos despliega las carpetas que creamos de una forma mucho más ordenada. Por ejemplo, acá tenemos las imágenes, acá los videos, el audio y las pantallas verdes ordenadamente. Vamos a los medios usados y una vez tengamos ya todos los archivos importados, podemos empezar a editar nuestro video. Voy a empezar por arrastrar un video a la línea del tiempo. Vamos a bajar sosteniendo esta barrita y vamos a seleccionar, por ejemplo, este video. Si le damos doble clic, nos da una previsualización del video. Acá tenemos los botones con los cuales podemos pausarlo o pararlo o adelantarlo. Lo mismo que cualquier video o cualquier imagen. Voy a seleccionar este video y lo voy a arrastrar a la línea del tiempo. Voy a tomarlo con clic izquierdo sostenido y lo arrastro a la línea del tiempo y lo suelto donde quiero que quede. Inmediatamente se me abre este menú en donde me dice que la resolución o la velocidad de los fotogramas del medio original no coincide con la configuración actual del proyecto. ¿Desea cambiar la configuración de su proyecto para que coincida? Vamos a darle en coincidir medios. Ya teniendo nuestro primer video en la línea del tiempo, podemos jugar con todos estos menús que tenemos acá. Vamos a los medios, que es donde importamos todos nuestros archivos. En los audios, Filmora por defecto trae unos audios incluidos, mas sin embargo yo le he importado varios archivos de audio adicionales. Volvamos aquí a los medios, quiero explicarles algo. Cuando nosotros importamos un video, les recomiendo que primero vamos a eliminar este de acá para volverlo a pasar. Antes de pasarlo para la línea del tiempo, le dan clic derecho y le van a dar crear archivo proxy. Esto es con el fin para que cuando trabajemos con archivos pesados o de alta resolución como los videos que tenemos en el momento, el programa no se nos quede. Si no tenemos una buena tarjeta gráfica, Filmora se tiende a pegar o a no funcionar bien. Entonces, con esta configuración, Filmora va a tomar la resolución más baja de ese archivo para poder previsualizar nuestro proyecto de una forma más fluida. Claro está que cuando lo vamos a grabar o a renderizar, va a grabar en su máxima resolución. Antes de continuar con el proyecto, quiero que previsualices algo. Si te está gustando el video, por favor da like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Muy bien, lo primero que vamos a necesitar para nuestro video es el intro de nuestro canal. Entonces vamos a buscarlo en una carpeta nueva, vamos a buscarlo en este equipo, o si ustedes ya saben dónde tienen el intro, lo vamos a meter en esa carpeta que creamos donde están todos los archivos. Voy a buscar dónde tengo yo el intro de mi canal para poderlo exportar a esa carpeta que creamos en el escritorio. Acá tengo el archivo, dura 4 segundos, le voy a dar clic derecho, copiar, busco el escritorio, le doy en proyecto Filmora y lo pego en esa carpeta. Una vez lo tengamos ahí, vamos a ir a la carpeta donde tenemos los videos. Le damos clic derecho y le damos importar. Seleccionamos el video que acabamos de pasar a la carpeta. Le damos clic derecho. Quiero que vean aquí que este video es diferente del de acá, porque ya creamos un proxy y le aparece este símbolo en la parte de abajo. Esto quiere decir que ya está habilitado el proxy, que va a trabajar en una resolución más baja. Por lo tanto, como ya tiene el proxy activado, vamos a arrastrarlo a la línea del tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta que ya tiene el proxy activado? Simplemente vemos que aquí aparece un loguito en la parte baja izquierda, o si le damos clic derecho, vemos que crear archivo proxy ya está deshabilitado. Vamos a seleccionarlo y lo arrastramos a la línea del tiempo. Vamos a darle en coincidir medios y si le damos play ya tenemos lo principal, que es el intro de nuestro canal. Ahora vamos a introducir el otro video que le activamos el proxy. Lo seleccionamos, lo arrastramos a la línea del tiempo y lo soltamos pegándolo al intro. Vamos a ver cómo va quedando. Ya tenemos nuestra primera parte, pero le falta un poco más de movimiento, más acción, más dinamismo.
Ahí es donde empezamos nosotros a jugar con estos menús. Aquí tenemos el menú de medios, que es donde incorporamos todos nuestros archivos. El menú de audio, por defecto Filmora trae algunos archivos, pero yo le incorporé unos más que tenía adicionalmente. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero introducir un efecto de sonido, simplemente lo previsualizo dándole doble clic y lo arrastro y lo pego en el intermedio donde se unen los dos videos. Luego en este menú tenemos los títulos. Si le damos doble clic a cualquiera de los títulos, lo podemos previsualizar en la parte derecha. Si le doy doble clic a este, vemos que es un lower tier. O tenemos este otro que es un triángulo con movimiento. Estos archivos también los descargué yo. Para las personas que los quieran adquirir, en los comentarios me pueden dejar cualquier mensaje o también voy a dejar mi correo electrónico y les enviaré cualquiera de estos efectos que ustedes quieran. No se preocupen si no entienden muy bien la funcionalidad del programa. Afortunadamente tienen la oportunidad de devolver el video cuantas veces quieran. Simplemente vamos paso a paso y verán que cada vez se hace más fácil aprender este maravilloso programa. Recuerden que poco a poco vamos a ir aprendiendo todos los efectos, las transiciones, los elementos. Y ahora vamos a hacer una transición que cuando llegue a esta parte de acá haga un efecto de movimiento junto con el sonido. Para esto vamos a ir aquí al menú de transición y vamos a buscar una transición que se llama Giro Globo. Pero si no lo sabemos, tenemos que arrastrar todas las transiciones hasta que lo encontremos. Recuerden que estas transiciones no todas están en Filmora por defecto. Yo le instalé muchos plugins que, recuerden, a todos los que quieran se los voy a enviar si me dejan algún comentario. Vamos a seleccionar este efecto, lo arrastramos y lo ponemos en toda la mitad donde se cruzan los dos videos, tanto el intro como el video que colocamos. Lo soltamos y si queremos que la línea del tiempo se vea un poco más grande para poderlo organizar, simplemente nos posicionamos en la línea del tiempo, dejamos clic izquierdo sostenido y arrastramos hasta donde queramos que se vea nuestro proyecto. También podemos hacerlo de una forma más práctica, acá sumando o restando. Yo lo voy a estirar un poco para poder acomodar muy bien este audio. Lo voy a acomodar aquí donde se cruzan tanto el video del intro como el video que colocamos. Y vamos a ver cómo nos está quedando. Lo devolvemos y le damos play. Esa parte me quedó oscura porque vemos que el video al inicio tiene una parte negra. Vamos a corregir ese error. Seleccionamos la transición, la borramos, cogemos el video, seleccionamos el indicador rojo, que es donde nos dice dónde podemos hacer cualquier corrección al video. Vamos a seleccionar donde ya no está la parte negra, que es más o menos por este lado. Seleccionamos el video y nos vamos a la opción de tijera, que es dividir. Seleccionamos el punto donde está en negro y lo suprimimos o lo borramos. Seleccionamos la parte donde estaba en negro, le damos suprimir o lo borramos. Y ya tenemos la transición sin ese espacio en negro y ahora sí podemos volver a colocar la transición. Arrastramos y lo colocamos en el medio de los dos videos. Y ahora sí, llevamos la línea del tiempo al inicio y le damos play. Ahora ya queda de una forma mucho más fluida y mucho mejor. Vamos a colocarle al inicio, después de esa transición, una canción. Seleccionamos en audio, vamos en todo incluido, vamos donde dice rock o cualquier tipo de música. Lo previsualizamos dando doble clic y seleccionamos la que más nos gusta. Por ejemplo, esta. Tiene muy buen sonido de inicio, entonces vamos a colocarlo por acá. Vamos a previsualizarlo, vamos a darle stop para llevar la línea del tiempo al principio y le damos play. ¿Cómo nos está quedando? Excelente, creo que es una forma muy práctica y fácil de editar videos con este programa Filmora. Vamos a continuar, vamos a colocarle un título al inicio a este video. Vamos a buscar por acá un título que se preste como para
un skater. Vamos a seleccionar este, por ejemplo, de acá. Vamos a previsualizarlo antes de colocarlo. Lo pausamos, subimos un poco nuestra línea de tiempo, lo arrastramos y lo colocamos por este lado. Si le damos clic a la línea del tiempo en la mitad, vemos que ya lo tenemos acá. Vamos a editar el texto. Damos doble clic en la imagen y se nos habilita el menú de edición al lado izquierdo. Como podemos observar, aquí hay varias letras. Vamos a seleccionar solo una y le vamos a cambiar el nombre por Adrenalina Pura. Seleccionamos la primera, Adrenalina, y la segunda, Pura, para que tengamos dos letras. Para poder eliminar estas otras dos, simplemente nos vamos a la opción avanzada. Eliminamos este texto de arriba. Como podemos leer, dice Your Text Here. Entonces vamos a seleccionarlo y la eliminamos con suprimir. Lo mismo que para Your. Seleccionamos Your y eliminamos. Arrastramos donde queramos que quede. Si quieren lo pueden voltear dándole aquí en el botón verdecito. Lo mismo que este, lo arrastramos con clic izquierdo sostenido y lo pegamos por acá. Este no lo vamos a eliminar porque es la pintura que sale el efecto. Entonces lo vamos a dejar ahí. Si queremos colocarle un resplandor o una sombra a esta letra, podemos cambiarla seleccionando el menú de estilo y la podemos dar doble clic y se nos cambia la letra al estilo que nosotros queramos. A mí me ha gustado esta Adrenalina. La voy a dejar ahí y le voy a colocar en personalizar una sombra. Entonces vamos y bajamos un poco y donde dice sombra vamos a darle una sombra oscura. Acá podemos cambiar los colores de cada una. Simplemente le damos clic y seleccionamos el color que queramos. Vamos a seleccionar la otra letra y le vamos a poner solamente un borde a esa letra. Le vamos a poner en negro. Y ahora vamos a darle una animación, porque si le damos play también aquí en esta previsualización, vemos que salen como un barrido, pero si nos vamos a animación, yo quiero que salgan como un poco más extremo. Para esto voy a utilizar este efecto que se llama Boom. El mismo efecto para la otra letra. Vamos a darle stop para que se devuelva la línea del tiempo al principio y le vamos a dar play para ver cómo va nuestro proyecto. Perfecto, creo que está quedando muy bien. Ahora vamos a darle un movimiento a esta parte cuando él salta. Entonces nos vamos a ir a efectos. Vamos a buscar un efecto que se llama Extreme o arriba abajo. Vamos a encontrar aquí este Extreme. Vamos a ver cómo nos va con este Extreme. Lo colocamos encima del video en la parte donde queremos que surta efecto este video. Vamos a devolver un poquito la línea y le damos play. Tiembla pero de una forma muy suave. Vamos a cambiarlo por ejemplo este. Vamos a previsualizarlo. Este tiembla un poco mejor. Vamos a eliminar este de acá. Lo seleccionamos, suprimimos y arrastramos el otro. Vamos a cortarlo para que no quede tan largo el efecto. Vamos a ver cómo nos queda en este lado. Mucho mejor. Nos queda mucho mejor este efecto. Ahora vamos a colocarle algún efecto que cuando caiga él al piso salga algún movimiento o algún efecto del piso. Vamos a colocarlo por este lado y vamos aquí a elementos. Vamos a buscar cualquier elemento que de pronto se nos pueda antojar o que nos sirva para ese movimiento. Vamos a jugar con nuestra creatividad y damos clic para de pronto empezar como a previsualizar o cuál nos sirve más. Este me gusta. Vamos a tener este en cuenta o vamos a mirar este otro. Voy a probar con este a ver cómo nos va. Vamos a colocarlo por este lado, más o menos donde él ya cae. Arrastramos la línea del tiempo hasta donde él cae. Y cuando cae ahí es donde vamos a colocar nuestro efecto. Más o menos por este lado. Vamos a devolverla y vamos a previsualizar.
Fuera de ese vamos a ponerle el otro azul que habíamos visto. Lo arrastramos y lo ponemos por encima de este. A ver cómo nos va. Devolvemos, damos play. Excelente. Me ha gustado cómo ha quedado este video hasta el momento. Muy bien, vamos a hacer un repaso. Ya importamos los medios en la carpeta de proyectos, tanto las imágenes como los videos. Ya introducimos audio, sabemos que tenemos música sin copyright. Tenemos también efectos de sonido. Tenemos los títulos, diferentes títulos que vienen por defecto, otros que los podemos instalar. Transiciones que nos sirven para que volteen nuestras imágenes, tiemblen o tengan un efecto muy especial. Tenemos también los efectos, los cuales hemos puesto en donde temblaba aquí esta parte el video. Y tenemos los elementos que fueron los que introducimos, como estas imágenes que salen cuando él cae al piso. Si podemos observar, el video cada vez que se va acabando se va oscureciendo y eso no es bueno para la otra transición. Vamos a dejarlo donde esté bien el color. Seleccionamos solo el archivo, cortamos con la tijera y eliminamos ese pedazo. Ahora vamos a medios y vamos a seleccionar otro video. Vamos a previsualizar este que es un snowboarding. Este video viene con audio incorporado, entonces vamos a cogerlo, vamos a darle clic derecho y le vamos a crear el archivo proxy. Una vez tengamos el archivo proxy, vamos a arrastrar el video hasta la línea del tiempo, pegado al que estaba antes de él. Si queremos dejarle el audio, está bien, pero si queremos también lo podemos eliminar. Vemos que este también tiene... Vamos a silenciar un momento este de acá abajo. Simplemente le quitamos el audio para poder escuchar el de arriba. En esta parte de acá donde está la bocinita dice silenciar. Lo silenciamos y vamos a escuchar el sonido. Si queremos eliminarla, simplemente con la manito que aparece en la línea que está en la mitad, la cogemos y la arrastramos y la silenciamos. Ya no tiene sonido. La otra también podría ser, volvamos a subirla, sería darle clic derecho y silenciar. O también clic derecho, separar audio. Vemos que nos queda solamente la imagen y también el sonido aparte. Si queremos, le damos suprimir y nos queda solamente la imagen. Cualquiera de esas opciones, la que a ustedes más les parezca, está bien. Voy a darle control Z para deshacer los cambios. Y ahora vamos a colocarle una transición diferente en esta parte donde se unen los dos videos. Es una entrada muy brusca y no se ve el cambio, entonces vamos a hacerle un movimiento. Vamos a transiciones, vamos a seleccionar por ejemplo esta transición, la arrastramos, la pegamos y la cerramos un poquito. Posicionando el mouse en toda la esquina, la arrastramos hacia adentro. Vamos a ver cómo nos queda. Mucho mejor. Si queremos cambiarla, simplemente es que ustedes jueguen con su imaginación, con su creatividad. Vamos a previsualizar por ejemplo esta azul. La selecciono, la arrastro y la pongo encima de la que ya estaba. Y vamos a ver cómo queda. También podemos colocar una transparencia. Esta transición de acá nos da una transparencia para que no se vea tan brusco el cambio de un video a otro. Se llama Dissolver. Vamos a arrastrarla y la colocamos encima y vemos que hace un cambio muy lento, muy suave. Ya ven cómo es de fácil editar con Filmora. Es simplemente tener muy buena creatividad y muy buenos recursos. Vamos a ver este último menú que se llama pantalla dividida. En esta pantalla dividida podemos ver dos videos, un video, una imagen o tres imágenes o dos videos, las podemos combinar como nosotros queramos. Aquí hay muchos estilos los cuales pueden utilizar. Simplemente vamos a seleccionar este 1-2, lo colocamos en la parte de encima del video y vemos que se nos abren dos pantallas, las cuales podemos utilizar
colocando un video o una imagen. Yo voy a colocar dos videos. Vamos aquí donde están los videos. Voy a seleccionar los dos que ya utilizamos, por ejemplo. Lo arrastramos y lo soltamos en la primera página. Recuerden que ese video tiene al principio una parte en negro. Entonces lo quiero cambiar. Primero le voy a dar control Z para devolver la acción. Voy a seleccionar mejor este, lo arrastro y lo coloco en la primera pantalla. Luego voy a colocar el snowboarding y lo suelto en la segunda pantalla. Vamos a mirar este efecto, vamos a reproducir desde la última vez que lo reprodujimos. Le damos play. Muy bien, aquí tenemos las pantallas divididas y podemos utilizar nuestra imaginación para insertar imágenes, videos y cualquier otro archivo. Ahora vamos a insertar el logo de nuestro canal. Volvemos a medios, vamos a imágenes, le damos stop para devolver la línea del tiempo al principio. Vamos a seleccionar el logo de nuestro canal, lo arrastramos a la línea del tiempo, lo vamos a colocar por un lado en una esquina donde no se vea mucho. Recuerden que no lo podemos colocar por este lado porque ahí YouTube coloca el botón de suscripción. Vamos a dejarlo por acá, lo volvemos un poco más pequeño y le vamos a dar doble clic para entrar a la edición. Vamos a ir en compensación y le vamos a quitar un poco de opacidad para que quede un poco transparente. Vamos a darle OK y lo vamos a arrastrar por todo el proyecto para que se visualice en todo el trabajo que estamos haciendo hasta el final. Ahora vamos a insertarle unas imágenes con movimiento. Vamos a posicionarnos por este lado. Vamos a seleccionar algunas imágenes, por ejemplo esta. La arrastramos, la pegamos y la cortamos un poco. Como vemos está muy grande y tapa todo el video, entonces vamos a volverla un poco más pequeña. La vamos a arrastrar un poco por acá y desde el botón de arriba redondito la vamos a girar para el lado que nosotros queramos. Voy a arrastrar la otra imagen, pero como nosotros tenemos el logo en esta parte, lo voy a subir un poco más en otra línea para poder montar encima las otras imágenes. Voy a volverla un poco más pequeña acá. La selecciono y la vuelvo más pequeña también acá. Pero vemos que ya se nos pasa a la pantalla dividida. Entonces la podemos correr un poco más para acá. Y ahora vamos a posicionarnos sobre ellas y le vamos a dar movimiento a esas imágenes. Vamos a colocarla por acá, le voy a dar un poquito de curva para el otro lado. Le doy doble clic en la línea del tiempo y le doy en animación. Bajo acá donde dice movimientos preestablecidos, bajo y a esa por ejemplo le voy a dar este efecto de boom. Selecciono la otra imagen y le voy a dar un efecto que gire. Este por ejemplo. Le damos aplicar y vamos a mirar cómo está quedando. Salieron un poco cortas. Si queremos que duren un poco más, vamos a ponerlas por este lado y las estiramos un poquito. Vamos a mirar cómo quedan. Le damos play. Si queremos que queden un poco más grandes las imágenes, volvemos a la línea del tiempo y las ponemos un poco más grandes para que se vea un poco mejor el estilo. Volvemos a reproducir. Y así vamos creando nuestro proyecto. Muy bien, ahora vamos a insertar el botón de pantalla verde de suscripción a YouTube. Para ello vamos a la carpeta de pantallas verdes y vamos a colocar este en la línea del tiempo. Vemos que es un poco larguita, vamos a acomodarla. Si le damos play, vemos que tenemos el botón ya listo, pero vamos a quitarle esa parte verde. Le damos clic derecho y le damos en pantalla verde. Desaparece el color verde y le vamos a dar un poco más de nitidez y le vamos a quitar un poco de tolerancia. Cogemos el botón, lo bajamos y lo colocamos más o menos en el sitio donde nosotros queremos que salga.
Vamos a darle play. Perfecto. Pero yo quiero que dure un poquito menos. Entonces le voy a dar clic derecho y voy a ir a la opción que dice velocidad y duración. Para bajarle un poquito de velocidad y que quede un poco más corto, simplemente nos posicionamos en el menú de duración y con clic izquierdo sostenido hacia la derecha aumenta y hacia la izquierda disminuye. Duraba 8 punto y pedazo, vamos a dejarlo en la mitad, 4.03 y le damos OK. Se reduce un poco y corre un poco más el botón de suscripción. Ahora quedó más rápido y nos alcanza a llegar hasta el próximo video. Ahora vamos a colocarle un lower tier aquí con nuestro nombre. Vamos a darle OK por acá y vamos a ir a títulos. Seleccionamos en incluido y vamos a seleccionar uno de la lista cualquiera. Voy a previsualizar este dándole doble clic. Me parece que está muy bien. Le doy pausa y lo arrastro a la línea del tiempo. Quiero que quede por este lado, pero que no se me salga del video. Por lo tanto lo corro un poco hacia la izquierda hasta que me dé. Luego le voy a dar clic en la pantalla de visualización y lo bajo un poco. Lo mismo que las letras. Las acomodo que me queden de una forma que quepan todas. Acá, para poder cambiar la letra, le doy doble clic, selecciono en el menú de la parte izquierda y cambio el nombre. Lo mismo con el de abajo, lo selecciono y cambio el nombre acá. Vamos a ver cómo nos está quedando. Devolvemos la línea del tiempo y le damos play. Como podemos observar, el logo de suscripción, que es este de acá arriba, quedó montado sobre el lower tier. Lo que podemos hacer es correr un poco el logo hacia la izquierda, seleccionamos el lower tier, nos vamos hasta el inicio donde está la línea y con clic izquierdo sostenido lo arrastramos hasta donde ya nos encuentre con la pantalla verde. Se nos corre un poquito para allá, pero ya lo podemos corregir y llevarlo hasta el final. Vamos a ver cómo nos quedó. Perfecto, nos ha quedado muy bien el video. Ahora ha corrido un poquito más hasta la parte negra porque vemos que ya se terminó el video y solo quedó el audio. Para corregir esto vamos a terminar el audio justo cuando se acaba el video también. Para esto posicionamos la línea del tiempo al final del video, seleccionamos el audio y le damos en la opción de dividir. Borramos la parte que nos sobra, le damos doble clic al audio y nos encontramos con este menú donde vamos a utilizar la opción Fade In y Fade Out. Fade In es una disminución del sonido al principio de la canción. Vamos a devolvernos hasta el principio de la canción. Vemos que está normal, pero si le damos Fade In, notamos que el volumen se va incrementando. La misma configuración se la hacemos a Fade Out. Vamos hasta el final de la canción, seleccionamos y le damos también Fade Out. Si volvemos a darle play, notamos que el audio se va disminuyendo. Bien amigos, vamos a ver completo nuestro proyecto cómo ha quedado. Vamos a devolver hasta el principio la línea del tiempo y vamos a observar todo lo que hemos hecho. Antes de darle play, vamos a ir a esta opción que es pantalla completa para que lo observemos mejor. Y le voy a dar play.
Muy bien, creo que nos ha quedado muy bien este proyecto. Hemos aprendido bastante a editar video con este programa. El siguiente paso que vamos a aprender es grabar la pantalla del computador con este programa. Bueno, muy bien, para poder aprender a grabar la pantalla del computador, simplemente nos vamos aquí a la opción de archivo y donde dice grabar medios, vamos a escoger la opción de grabar pantalla del PC. Ahora se nos abre esta opción y vamos aquí en ajustes a colocarle en pantalla completa. Resulta que Filmora siempre va a grabar a 1360 por 768. A la hora de ya grabar nuestro proyecto, esto no es ningún problema para aquellas personas que grabamos en 1920 por 1080p, porque a la hora de grabar el proyecto ya seleccionamos en la configuración de Filmora que lo grabe a 1080p Full HD. Vamos a seleccionar aquí si queremos los altavoces para grabar o los micrófonos que tenemos conectados. Yo tengo uno de la cámara y otro que es externo. Voy a seleccionar el externo e iniciamos la grabación. Nos da estos segundos y en estos momentos estamos grabando la pantalla. Abrimos el navegador, por ejemplo, las personas que hacemos videotutoriales, buscamos cualquier página web y le damos clic y en estos momentos está grabando nuestra pantalla mientras que vamos explicando. Vamos a detener la grabación a ver cómo nos queda. Le damos en el botón rojo y se nos detiene la grabación, cerramos acá y acá tenemos la grabación que acabamos de hacer, la vamos a previsualizar. Damos doble clic. De esta forma podemos grabar la pantalla de nuestro computador. Si nosotros queremos grabar solamente una parte de nuestra pantalla, vamos a la misma opción, grabar medios, grabar pantalla del PC, pero ahora no vamos a seleccionar la pantalla completa, sino personalizado. Y acá se nos abren estos bordes y vamos a seleccionar la parte que nosotros queremos grabar. Si le damos grabar, vemos que está grabando solamente esta parte del lado derecho. Vamos a minimizar esto un poco y volvemos a abrir. Vamos a detener la grabación. Cerramos el menú de grabación y vemos que nos grabó solamente esta parte de ahí. Y si abrimos otra página, ahora vamos a aprender a grabar nuestra voz. Simplemente volvemos al archivo, vamos a grabar medios y vamos a darle en la opción que dice grabar voz en off. Vamos a deseleccionar esta parte y vamos a bajar el volumen de nuestros altavoces porque si no, tomaría también la grabación el sonido que reproduzcan ellos. Ahora vamos a grabar cualquier audio como modo de prueba. Le damos en grabar. Esto es una prueba 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acá queda grabada nuestra voz y también guarda el archivo en los medios. Vamos a reproducirla. Vamos a subir el volumen para poder escucharla. Le damos play. Esto es una prueba 1, 2, 3, 1, 2, 3. De esa forma podemos grabar la voz. Si nosotros queremos cortarla para ponerla en otro lado, simplemente nos posicionamos con la línea del tiempo en la mitad. Si queremos ampliarla un poco más, la estiramos. Nos posicionamos donde no haya sonido y le damos en dividir. Y ya separamos un audio del otro para poderlo mover por cualquier parte y poderla acomodar donde nosotros queramos. Vamos a borrar y vamos a borrar. Muy bien, y si ahora queremos grabar con la cámara web, simplemente volvemos a archivo, vamos a grabar medios y vamos a la opción de grabar desde la cámara web. Acá seleccionamos la cámara que tenemos, si tenemos varias conectadas, seleccionamos por ejemplo la CN22, esta graba a 1080p, aquí podemos cambiar la resolución. Les recomiendo siempre 1920 x 1080p, que es la resolución más alta. Y lo vamos a colocar a 30 frames por segundo o 25. El micrófono también lo vamos a seleccionar desde acá y empezamos la grabación. Le damos OK y buscamos la grabación
en donde tenemos todos los archivos y la podemos arrastrar a la línea del tiempo. Muy bien amigos, y finalmente nosotros debemos guardar este proyecto como un archivo MP4, un archivo de video en alta calidad. Para esto nos vamos a ir a la opción de exportar. Seleccionamos en el lado izquierdo la opción de MP4. Vamos a colocarle un nombre a nuestro video. Proyecto de prueba Marcelo. Este se nos guardará en el disco C en los documentos. Si quieren cambiar la carpeta donde se quiera guardar, simplemente le dan clic y la seleccionan y le dan aceptar o seleccionar carpeta. Y observamos que ya nos graba en una resolución de 1920 x 1080p. Si quieren cambiar esta resolución, le dan en ajustes y aquí hay varias opciones. Esto lo dejamos tal cual como está y le vamos a dar en exportar. En estos momentos está grabando nuestro proyecto para que lo podamos ver bien en un archivo MP4 y lo podamos subir a las redes sociales, a YouTube o a cualquier página web que soporte este tipo de archivos. Muy bien amigos, una vez convertido el video al 100%, podemos encontrarlo como proyecto de prueba, como el nombre que lo colocamos, en la carpeta documentos, o simplemente le damos en este botón donde dice buscar video. Se nos abre la carpeta donde encontró el video y le vamos a dar play. Muy bien amigos, hasta aquí este curso completo de Filmora. Espero que hayan aprendido, que se atrevan a hacer sus proyectos. La verdad es una forma muy divertida y fácil de crear este contenido para YouTube y para diferentes redes sociales. Por favor visiten mi canal y mi página web abajo en la descripción del video. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.